So stand still and see the amazing salvation of the Lord. Stand still and see. We have the victory. Stand still and see the amazing salvation of the Lord. Stand still. Say, we have the victory. We have the victory. Little louder, come on, say, stand still. The amazing salvation of the Lord. Stand still. You don't have to fight no more, Say that, come on. You don't have to fight no more. Battle belongs to Jesus. Stand still, you remember? Stand still, oh. Stand still and see the amazing salvation of the Lord. Stand still and see. Oh, tell me who can go before us when we call on that great name. Jesus, precious Jesus, we have the victory. You don't have to fight no more, You don't have to fight no more, You don't have to fight no more. I feel good. That belongs to Jesus, and the victory is ours. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for and we will shout it out, shout it out. Hey, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, say, and I will
shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. We will shout it out. Lighting up the kingdom. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. God is fighting for and we will shout it out, shout it out. Shout it out loud, shout it out loud, shout it out loud. so tell me, who can stand before us when we call on that great name of Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, we have the victory. Oh, we have the Say this in the name of Jesus. Come on. In the name of Jesus, we have the victory. Come on, take it back. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan, you have to flee. Oh, tell me. Who can stand before us when you call on that? Vamos a invitarles a ponerse en pie, hermanos.
nuestro Señor y es una bendición poder estar aquí como familia para poder alabar al Señor. Y quiero leerles la palabra de Dios en el Salmo 145, versículos 16 al 21, que dice así: Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanza al Señor, alabe todo el mundo su santo nombre, porque por siempre y para siempre. El Señor está al cuidado de todos sus hijos. Nosotros estamos aquí por su gracia y por su amor y por su misericordia. Vamos a alabar al Señor. Su gracia es maravillosa, que no se puede contar, no se puede entender, pero la podemos vivir día a día. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime,
y en el amor podemos descansar en lo que Él hace y está haciendo en nosotros día a día.
Y es por eso que vamos a Él como sus hijos en oración. Padre, qué bueno es saber que nos escuchas y que cuando hablamos contigo, no es como meter una solicitud que no sabemos qué va a pasar con ella, que se va a retrasar o que quizá no sea considerada, sino tenemos la seguridad de que toda tu atención está puesta en nosotros, que tú escuchas cada una de las cosas que presentamos ante ti y que tú has estado obrando y las estás llevando a la resolución que tú tienes. Porque tú eres el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Señor de todo lo que existe. Que la hoja del árbol no cae sin que tú lo sepas, sin que tú estés involucrado en eso. Y por eso, Padre, podemos decirte en esta mañana que nos preocupan algunas cosas, que hay cosas que quisiéramos que tú nos des el consuelo de la esperanza de saber que tú nos amas, tú obras para bien de nosotros. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, que están lidiando con COVID, con alguna situación médica que requiere de atención. Te pedimos que proveas para ellos, que los confortes, que las molestias sean mínimas, que pronto puedan estar recuperados completamente. Te pedimos por aquellas situaciones que nos preocupan en cuanto a poder tener el ingreso que necesitamos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, sobre todo para los que son jefes de familia, los que tienen esa responsabilidad y ese privilegio de proveer para otros, de protegerles. Que tú nos des también la seguridad de saber que en última instancia tú como nuestro Padre cuidas de nosotros. Tú eres el que provee, tú eres el que protege y tú te encargarás de cualquier situación que estemos enfrentando. Y Padre, también por aquellas relaciones donde tenemos conflicto que no se ha resuelto y que a veces parece que no se va a llevar a resolver, sobre todo con aquellas personas cercanas a nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú nos guíes y nos ayudes a entender cómo quieres que nos relacionemos con cada una de las personas que tú has puesto en nuestras vidas. Y que al vivir en fe, al vivir en base a la esperanza cierta que tú nos das de tu cuidado y de nuestro futuro, podamos dar testimonio de quién eres tú y de esa manera glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amazing grace, how sweet the sound
¿Pueden tomar asiento un momento? Una de las imágenes que la Escritura, nos presenta cuando habla de la iglesia, es que somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Por eso juntos podemos llegar a nuestro Padre. Y como familia siempre tenemos algo que celebrar. En este caso, aunque nos tardamos un poco, pero hay personas que durante este año, en lo que va de este año y ahora que llegamos al verano, terminaron ciclos de estudio, de preparación, y queremos celebrarlos a los que se han graduado. Voy a mencionar primero algunos que no pueden estar el día de hoy. Carlos Vadillo terminó la preparatoria y Dios obró en su vida para el siguiente paso que él va a dar. Daniel, mi hijo, terminó también la universidad y ahora también ya en su siguiente trabajo, ya como no sé si como adulto todavía, pero ahí va. Y Vélez Martínez, ella no pudo estar aquí por una situación familiar, pero ella también terminó ya la preparatoria y también ya tiene el siguiente curso que va a tomar. Pero de entre los que tenemos acá, Gadiel, anda por acá. Gadiel, ven para acá. Gadiel terminó la primaria ya es, bueno, ya no sé ni decir niño de secundaria, es joven de secundaria. Yeramel terminó la prepa. ¿Dónde está Yeramel? Y pues ya que andamos encarrerados con los Martínez, Carmen terminó un diplomado en consejería. Entonces ven también Carmen. Mariana Gómez, no sé si está aquí hoy. ¿Sí? Sí, tú terminaste prepa. También. Y ya tienes ¿qué sigue? ¿La universidad? ¿Algo así? ¿Qué sigue? Universidad. Muy bien. Parece que nos vamos a ir haciendo por acá. Nahum, tú terminaste, ¿qué es un diplomado, una maestría? En teología. Graduado. Y no me escapen. ¿Hay alguien más que...? Sí, Indra. ¿Dónde está Indra? También. Ya terminó también la universidad. También un poco ahí, con un poco de tensión, pero terminaste. Ok. Más que haya terminado un ciclo escolar que celebremos por su graduación, sin pena, sin vergüenza. Ok. Entonces, si quieres pasar acá a poner tus manos sobre alguno de ellos, voy a hacer una oración al Señor por ellos, pero puedes pasar también como una señal Regina, ven para acá. Sí. Regina también graduada, así que bienvenida. Entonces, si quiere pasar para poner sus manos sobre ellos como una muestra de apoyo, de reconocimiento, de celebración de lo que están haciendo, pueden hacerlo. Yo voy a hacer una oración a Dios por ellos. Y no importa que nos amontonemos aquí al frente. Padre, te agradecemos tanto el saber que nuestra vida está en tus manos, que tú nos dices que todos los días de nuestra vida ya están en tu libro, desde que nos estabas formando en el vientre de nuestra madre. Y cada vez que vemos uno de estos eventos, que son logros, que son pasos para ir llegando a esa vida que tú tienes para nosotros, a ese propósito que tienes para nosotros, lo celebramos. Y te agradecemos por la vida de estas personas de nuestra iglesia que están celebrando el logro, el haber cumplido con esta etapa y que están viendo hacia adelante a lo que sigue, lo que tú vas a estar haciendo
con ellos y a través de ellos. Te agradecemos por sus vidas, Padre. Estamos entusiasmados de lo que va a venir. Y te pedimos más que nada tu presencia, tu guía para cada uno de ellos, de tal manera que sus vidas te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden aplaudirles, darles un abrazo. Y pueden también empezar a saludarse unos a otros. Vamos a tomar un par de minutos para eso. Hace tiempo vi una película, me gustó bastante, se llama El mejor hotel exótico Marigold, y es acerca de un grupo de británicos, de ingleses, que están ya jubilados, y ven un anuncio acerca de un hotel en la India, y haciendo cuentas se dan cuenta de que si se van a vivir a ese hotel, pueden vivir mejor, les va a alcanzar más lo que están recibiendo de su pensión, y entonces deciden irse a vivir a este hotel. Y cuando llegan ahí se dan cuenta de que el que es el dueño, es el gerente, es el bellboy, es el camarista, es todo, Patel, no es muy organizado y todavía hay mucho trabajo para que el hotel quede listo y hay muchas cosas. Es una película divertida y también con cosas interesantes ahí de relaciones. Pero el punto es que este muchacho, Patel, es un optimista. Y hay una frase que él se dice a sí mismo y le dice a otros varias veces. Les dice, al final todo va a estar bien. Si no está todo bien, entonces no es el final. Al final todo va a estar bien. Si no está todo bien, entonces no es el final. Y por curiosidad vi si podía encontrar si la frase era original de esta película o de quién era. Alguna gente dice que es de John Lennon, otros dicen que de Paulo Coelho. La realidad es que no sabemos de quién es. Lo interesante es lo que esta frase expresa. Expresa un deseo de seguridad, de saber que cualquier circunstancia que estamos pasando no va a afectar que el resultado final esté bien. Es optimismo, es esperanza. Y quisiéramos pensar que si estamos pasando una situación difícil, va a mejorar, vamos a salir de esa y vamos a continuar bien con nuestra vida. Pero ahí tenemos que detenernos a pensar, ¿quién puede realmente asegurarnos que al final todo va a estar bien? Se necesitaría tener un gran poder y la autoridad para poder asegurar que al final todo va a estar bien. Y obviamente la única persona que puede hacer eso es Dios mismo, que por cierto en la Escritura Él ya nos dijo cuál va a ser el final y al final todo va a estar bien para aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Él, basados en la obra de Jesús. Estaba pensando en esas ideas por donde nos encontramos en nuestro estudio del libro de Hechos. Hemos llegado a un punto donde Pablo ha sido hecho prisionero de los romanos. ¿Por qué? Porque se crea un disturbio ahí en el templo, los judíos quieren matarlo, el comandante trata de ver qué es lo que está pasando, nadie le puede dar una respuesta,
trata de interrogar a Pablo, tampoco no puede hacerlo porque es un ciudadano romano. Al día siguiente lo presenta con los líderes religiosos y eso no da respuesta tampoco. Y entonces el comandante decide que va a hacer una reunión para determinar por qué los judíos lo quieren muerto. Y a esta reunión manda pedir que vengan los líderes religiosos de los judíos. Y era el salón donde se reúnen, tenía un arreglo circular donde estas personas, estos líderes religiosos, ocupan unos como escalones que forman un círculo. Y a Pablo lo ponían en medio. Y entonces el comandante pone a Pablo ahí en medio de todo esto y Pablo empieza a presentar su caso, empieza a explicar por qué hace lo que hace y dice lo que dice. Y como introducción, él dice, hermanos, yo he vivido siempre mi vida delante de Dios con una conciencia tranquila. Y cuando dice esto, el sumo sacerdote que estaba ahí da la orden de que abofeten a Pablo y lo golpean en la boca. Y entonces Pablo se enoja por esto y reacciona y dice, Dios también te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y cuando dice eso, las otras personas que estaban ahí se sorprenden, medio se asustan y le dicen, ¿cómo le hablas de esa manera al sumo sacerdote? Y entonces Pablo como que recapacita y dice, no sabía yo, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque además está escrito que no hablarás mal de los líderes de tu pueblo. Y ahí Pablo se detiene y observa la audiencia a la que está hablando y se da cuenta de que básicamente hay dos grupos con diferentes tendencias teológicas. Hay unos les llamamos los saduceos, los otros los fariseos. Y habiendo observado esto, él habla y dice que él es fariseo, hijo de fariseos, y que es por su esperanza en la resurrección que está siendo condenado. Y cuando dice esto se arma un gran alboroto, porque uno de los grupos, los fariseos, creen en la resurrección. Y el otro grupo, los saduceos, no creen en la resurrección. Y entonces se vuelve un debate teológico ahí. Ya se olvidan de Pablo y se ponen a discutir de los asuntos teológicos que ellos tienen. Y llega al punto que incluso algunos de los fariseos dicen, es que no podemos realmente juzgar a Pablo, no vemos que haya hecho nada malo. Y además, ¿qué tal si realmente un ángel o un espíritu le habló? Pero la discusión empieza a tornarse tan violenta y nuevamente empiezan a jalonear a Pablo, que el comandante, temiendo que lo vayan literalmente a despedazar, ordena a los soldados que entren y lo saquen de ahí y se lo llevan nuevamente al cuartel, a su celda. Y esa noche, Pablo ahí en su celda, se le aparece Jesús y Jesús lo anima, lo conforta y le dice que así como ha testificado de él en Jerusalén, así también va a testificar de él en Roma. Y vamos a ver cómo la Escritura nos habla acerca de esta escena, de este episodio, en lo que viene siendo ya el final del ministerio de Pablo. Y conforme lo vemos en los versículos de la Escritura, ten en mente lo siguiente. Como hijos de Dios, nuestra esperanza es cierta y podemos basar nuestra vida en ella. Dios nos da una esperanza y porque viene de Dios y Dios es el Señor con toda autoridad y todo poder, podemos tener la certeza de que la esperanza que Él nos da es cierta, que se van a cumplir las cosas como Él nos dice. Y entonces, teniendo esa esperanza, podemos nosotros basar nuestra vida en ella. Estamos terminando el capítulo 22 de Hechos y en el versículo 30 nos dice, al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Esto es al día siguiente del gran disturbio en el templo, cuando los judíos reconocen a Pablo y lo empiezan a acusar de haber llevado a un ciudadano griego, a una persona gentil,
al templo, Pablo trata de hablar con ellos, nuevamente hay un gran disturbio y el comandante se lo lleva al cuartel. Ahí lo amenaza con que le va a dar de latigazos para que confiese qué es lo que ha hecho. Pablo le dice, yo soy ciudadano romano, y entonces el comandante lo mete nuevamente a la celda, no sabe qué hacer con él. Y nos dice que queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo suelta, en otras palabras, lo saca de la celda ya sin las manos amarradas. Dice, y ordena a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Había un grupo de líderes religiosos que eran los gobernantes, como el pueblo judío era altamente religioso, eran los que gobernaban al pueblo judío. Y dice acá que el comandante ordena que se reúnan. Realmente no les ordena porque no tenía esa autoridad, pero como era algo que le interesaba a estos personajes, se presentan ahí a esa reunión. Dice que después llegó a Pablo y lo puso ante ellos, lo pone en medio de ellos. Versículo 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y primeramente notamos en lo que dice Pablo, los llama hermanos. Recordemos que Pablo había sido uno de estos líderes religiosos o estaba a la altura de ellos, probablemente conocía a varios de ellos. Cuando un judío, vamos a decir normal, se presentaba ante este grupo, tenía que hablar a ellos con mucho respeto, pero Pablo les habla como iguales, diciendo, yo soy uno de ustedes. Y después les dice, yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ahora, aquí hay un poco de debate porque sabemos que hubo un tiempo en que Pablo perseguía a los cristianos para que fueran puestos en la cárcel, torturados y algunos incluso murieran. Entonces, ¿cómo puede decir que vivía con una conciencia limpia delante de Dios? A lo que esto se refiere es que toda su vida él ha tratado de vivir de manera que le agrade a Dios. Él estaba equivocado sobre cómo agradar a Dios, pero su intención siempre ha sido vivir con una conciencia perfectamente limpia. Versículo 2 dice, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo dice esto y el sumo sacerdote, el líder de los religiosos, ordena que le den una bofetada, que lo golpeen en la boca. Y ordena que lo hagan de esa manera para significar que lo que Pablo había dicho se consideraba una mentira y hasta una blasfemia. Como diciendo, nadie puede vivir de esa manera delante de Dios, mucho menos tú. Esa es la razón por la cual estás aquí delante de nosotros. Y cuando golpean a Pablo, su reacción la vemos en el versículo 3, dice, entonces Pablo le dijo, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Y cuando Pablo usa esta expresión, pared blanqueada, en los evangelios vemos también que se usaba la expresión sepulcros blanqueados. Y esto se refiere a una pared que tiene una mano de pintura muy delgada. Y lo que significa es que la persona da la apariencia de estar bien, pero por dentro está todo mal. No está limpio, no está ordenado, es un desastre. Y es lo que está diciendo Pablo con esta expresión. O sea, tú no tienes substancia, no tienes profundidad. Y dice, están aquí para juzgarme conforme a la ley, pero violan la ley ordenando que me golpeen. La ley que Dios le da a Moisés y Moisés al pueblo como parte del pacto con Dios, es que a un judío no se le podía dañar físicamente a menos que se demostrara, que se comprobara que había cometido un pecado o un delito. En este caso a Pablo no se le ha comprobado nada, pero lo están golpeando. Están violando la ley. Y Pablo señala la ironía en eso. Dice, supuestamente esta es una corte legal donde se va a actuar con justicia y de entrada ya están violando la ley y me están tratando injustamente. Pero vamos en el versículo 4 la reacción de las personas que estaban ahí.
Los que estaban allí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y cuando le dice ahí que lo injurian, no es solamente que que le habla mal, sino que lo está acusando, está cuestionando su carácter. Y es el sumo sacerdote de Dios. En el versículo 5 vemos la respuesta de Pablo. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Y entonces Pablo aquí está siendo congruente consigo mismo, acaba de citar la ley para mostrar que lo que habían hecho estas personas estaba mal, y él mismo se refiere a la ley y en cierta manera reconociendo que lo que había hecho estaba incorrecto. Dice, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Aquí hay un poco de debate cuando Pablo dice que no sabía que él era el sumo sacerdote. Por una parte, el sumo sacerdote se vestía de tal manera que todo el mundo supiera que él era el sumo sacerdote. Eran muy ostentosos y querían que todos reconocieran su nivel, su autoridad y los trataran conforme a su posición. Entonces, no había manera de no saber que estaba ahí el sumo sacerdote. Y asimismo, recuerden que Pablo había sido parte de este grupo y seguramente estaba informado de quién ocupaba qué posición. Y él debería saber que Ananías era el sumo sacerdote. Hay algunas teorías de qué es lo que quiere decir Pablo acá. Una de ellas es que precisamente estando en este lugar circular, él no ve que la indicación de que lo abofetearan es dada con un gesto de la mano. Y que él no ve quién es el que da la indicación, estaba detrás de él o a un lado, no lo ve. Y entonces cuando lo abofetean, él reacciona con enojo y dice, Dios también te golpeará a ti, pared blanqueada, sin saber a quién se estaba dirigiendo. Otros dicen que lo dice de manera sarcástica, así como diciendo, ay, pues qué sumo sacerdote tenemos, no se está comportando como tal. Y otros dicen que a estas alturas la vista de Pablo ya estaba muy gastada, se cree que tenía problemas de la vista y por eso no había distinguido quién era la persona que había hablado. Pero lo que sí vemos es que primeramente la reacción de Pablo es muy impulsiva, llevado por las emociones pasionalmente, pero que él reconoce que no debió haber reaccionado de esa manera. No pide perdón, o al menos en el texto que tenemos no dice que pida perdón, pero sí vemos que reconoce que lo que hizo fue equivocado. Y aquí como que Pablo se calma, y en el versículo 6 nos dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza en la resurrección de los muertos. Y probablemente lo dijo sabiendo lo que estaba diciendo. Primero identificándose con una de las partes, él se da cuenta que hay dos grupos ahí. Sabe que hay enemistad entre esos grupos y se identifica con uno de ellos. Él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y después dice que la causa por la cual está pasando todo esto y se le está juzgando es porque él tiene la esperanza de la resurrección de los muertos. Y el versículo 7 nos dice, cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Nuevamente aquí la escritura no nos dice claramente cuál fue la intención de Pablo en expresarse de la manera que lo hizo. Probablemente sí fue para causar una división, y eso es lo primero que vemos que pasa. No sabemos qué tanto él pensó que la división, la disputa, se iba a tornar violenta. Y aquí el comentario bíblico, el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y esto nos debe llamar la atención y lo investigué un poco. En realidad,
no tenemos tanta documentación de realmente qué era lo que creían los saduceos. Pero los saduceos eran, por así decirlo, la facción literalista de estos religiosos. Ellos creían que solamente la Escritura, y en especial los 5 primeros libros de lo que tenemos como el Antiguo Testamento, eran la autoridad sobre todos los asuntos de la fe. Mientras que los fariseos le daban similar peso a las tradiciones, a los comentarios de los rabinos, a las enseñanzas de los maestros de la ley, que eran reconocidas, que eran aceptadas. Entonces tenían un cuerpo mucho más grande de escritos, del cual derivar su interpretación de la ley de Dios. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que ahí se habla de ángeles, nos habla, por ejemplo, de los ángeles que guardaban el camino al árbol de la vida en el huerto, o nos habla del ángel del Señor que se le aparece a Josué. Sí nos habla de ángeles. Hay un pasaje en Daniel donde habla de la resurrección. Entonces, cuando aquí dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, debemos entenderlo más. No es que negaran estos conceptos, pero su interpretación era diferente a la interpretación de los fariseos. Es como, por ejemplo, a veces a mí me dicen que yo no creo en los santos. Claro que creo en los santos. Estamos hablando aquí de San Pablo, está San Pedro también. En la historia del cristianismo tenemos a San Agustín, Santo Tomás, mujeres ejemplares como Santa Teresa de Calcuta y otras, que son un gran ejemplo para nosotros. Pero yo no creo que esas personas, una vez que mueren, tienen alguna injerencia en cómo vivimos nuestra vida. Entonces, no es que no crea que existen o existieron santos, es que no creo que tengan injerencia en nuestras vidas. Los saduceos creían que había una resurrección, pero su concepto de la resurrección era más nebuloso, era como un lugar, ni siquiera como una sala de espera, era como un mundo muy como vapor, no era muy sólido. Y en eso eran diferentes a los fariseos, pero sí creían en la resurrección y en los ángeles. Y nos comenta acá Lucas, en el versículo 9 nos dice: se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. Pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? La discusión incluso ya está donde algunos de los fariseos, por defender la línea de pensamiento farisea, están diciendo que no ven nada malo en Pablo y que es posible que un ángel o un espíritu le haya dicho las cosas que él mismo ha dicho. Él dice lo que Jesús le habló. Y versículo 10 nos dice: al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. O sea, literalmente lo estaban jaloneando tan fuertemente, tan violentamente, que lo iban a lastimar. Y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Parece ser que los romanos respetaban este recinto del concilio, del Sanedrín, y no entraban, como gentiles no entraban, pero se puso tan fea la cosa que el comandante envía a los soldados para que lo sacaran a la fuerza y lo llevan al cuartel nuevamente a su celda. Y termina nuestro pasaje en el versículo 11, dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y vamos a comentar sobre esto un poquito más adelante. Pero aquí quisiera que tratáramos de ponernos en la situación de Pablo. Nuevamente, la Escritura no nos da este tipo de detalles, pero en base a nuestra experiencia humana y a lo que sí sabemos que ha sucedido, me imagino que Pablo probablemente estaba exhausto emocionalmente y hasta espiritualmente, ya no se diga físicamente. Lo han golpeado bastante fuerte el día anterior.
Y recordemos que él está teniendo un muy buen ministerio en el área de Turquía, de Grecia, y en algún momento él siente o tiene un entendimiento de parte del Espíritu Santo de que debe ir a Jerusalén. Y empieza ese camino, y en ese camino hay gente que le dice que no vaya, que le van a pasar cosas malas en Jerusalén. Pero él está determinado porque él sabe qué es lo que Dios quiere que haga. Y trata de estar en paz con las diferentes personas. Cuando llega a Jerusalén y los líderes de la iglesia le dicen que hay algunos judíos que pueden no tomar a bien lo que él ha estado enseñando y le sugieren que participe de un ritual de los judíos, él accede, él dice, ok, lo haré por causa de estar bien con estas personas a quienes les quiero compartir el mensaje. Él va al templo, quizá ese día en la mañana se levanta contento de que ya van a terminar los 7 días del ritual y ya va a poder estar tranquilo. Y en el templo lo reconocen estos judíos de Asia y empieza todo el problema. Lo acusan injustamente de que ha metido a uno judío al templo. Lo sacan a la fuerza del templo. Él estaba protegido dentro del templo. En el templo no se podía actuar violentamente, pero lo sacan del templo y su intención es matarlo. Y están ahí los jaloneos y los golpes cuando llegan los guardias romanos y lo rescatan, básicamente. Se lo están llevando y Pablo hubiera podido decir, ¿saben qué? Sí, me voy con ustedes, ayúdenme. Pero no, él ve que hay ahí un público al cual se le puede compartir el mensaje de salvación, el evangelio, y pide permiso para hacerlo. El comandante le da el permiso y cuando empieza a hablar, la gente se calla y lo escucha. Él debe haber dicho, wow, vamos bien, hasta que menciona que él ha sido enviado por Jesús a los gentiles. Y en ese momento otra vez estallan los problemas, las discusiones, los jaloneos, al punto que el comandante se lo tiene que llevar nuevamente por la fuerza. Y cuando lo lleva al cuartel, lo primero que quiere hacer el comandante es darle de latigazos, torturarlo, para que confiese de algún crimen por el cual él pueda encarcelarlo o juzgarlo. Pero Pablo le dice, yo soy ciudadano romano. Y entonces ya el comandante y los soldados romanos dicen, no, pues no podemos hacerle nada. Y al día siguiente lo lleva adelante los líderes religiosos. Imagínense, el deseo de Pablo, como lo expresa en sus epístolas, es que el pueblo judío conozca a Jesús, que entregue sus vidas a Dios y reciban la salvación del Mesías que ha venido, que es Jesús. Y aquí tienen la oportunidad de hablarlo con los líderes religiosos de la nación judía. Y empieza muy bien, pero después de la bofetada, por un momento pierde el control y se echa encima, se enemista con estas personas cuando le dice pared blanqueada al sumo sacerdote. Tiene que pensar qué hacer, se crea la división, probablemente se sale de control, era mucho más de lo que Pablo pensó que iba a suceder. Y nuevamente el comandante, los soldados tienen que sacarlo a la fuerza de ahí y está nuevamente en su celda. Quizá Pablo está reflexionando en lo que ha sido su vida, el precio que ha pagado tantas veces por proclamar el evangelio, lo bien que le estaba yendo en Éfeso y cómo ni siquiera pudo ir a despedirse y ahora se encuentra en Jerusalén por obediencia, cómo quiso congraciarse con los judíos y lo que le ha estado pasando y cómo en 2 ocasiones ha tratado de compartir el evangelio a un grupo, pero por errores en lo que dice, en cómo actúa, no resulta eso. Probablemente se sentía triste, deprimido, decepcionado de sí mismo y ciertamente con una gran incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar con él. Y entonces Jesús se le aparece. Regresamos al versículo 11 del capítulo 23, donde dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo. Cuando dice a la noche siguiente es la noche del día en que había estado ante el concilio. Los judíos separaban el día y la noche. Entonces esta noche sigue al día en el que se dieron estas cosas. Dice, el Señor se le apareció a Pablo y el Señor está presente ahí con Pablo. Y es la presencia de Dios la que va a fortalecer y va a animar a Pablo. Y recuerden que esa misma presencia le es prometida a todo hijo de Dios, a todo cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo.
Jesús mismo nos lo dice en la Gran Comisión. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te abandonaré, repetida varias veces en la Escritura y aplicada a los creyentes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Entonces Jesús le está diciendo a Pablo, todo esto que tú has vivido, yo estaba ahí contigo. Y no solamente estaba como espectador viendo qué pasaba, estaba actuando en tu vida y en la vida de las otras personas que estaban ahí. Y por eso Jesús le dice, ten ánimo. Ten ánimo. No te desanimes, no te desesperes. Y encontré que esta expresión se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento y las 5 veces es Jesús el que las habla. Se lo dice al paralítico que es traído por sus amigos para ser sanado, a la mujer que tenía el flujo de sangre, a sus discípulos cuando están en la barca y cuando están preocupados porque Él está anunciando que va a partir. Y en esta ocasión a Pablo. Y es Jesús mismo el que nos dice, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, porque yo estoy en control. Y le dice a Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. Y tengo la idea de que a lo mejor Pablo había pensado que lo que él había hecho en Jerusalén no había servido para nada, que la había regado. Y aquí Jesús le dice que ha testificado de él fielmente. O sea, Pablo, has hecho lo que yo quería que hicieras. Está bien. Y además le da un vistazo a lo que está por venir. Así has de testificar también en Roma. Básicamente le está diciendo, tú eres inmortal hasta que llegues a Roma. Antes de eso no te va a pasar nada. Porque yo me voy a encargar de que tú llegues a Roma y de que en Roma testifiques de mí. La presencia de Jesús, sus palabras de ánimo, su complacencia de lo que hemos hecho y el que no hemos terminado lo que todavía tenemos por hacer. Y no es que nos esté usando como obreros para algo que Él quiere realizar. Es que nos hace participar, nos da el privilegio de participar de lo que Él está haciendo en la vida de otros. Todo eso es lo que debe marcar nuestra vida cristiana. Que no importa la situación que enfrentemos, que no importa los problemas, las barreras delante de nosotros. Jesús está con nosotros diciéndonos, ten ánimo, mira lo que ya has hecho y déjame decirte algo de lo que está por venir. Entonces, con esto en mente, te invito a que esta semana reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué seguridad encuentras en Jesús? ¿Y cómo afecta esta seguridad la manera en que vives tu vida? ¿En qué tienes puesta tu esperanza? ¿En ese trabajo que piensas conseguir, en esa relación que esperas tener, en el dinero que vas a ganar, en el reconocimiento que vas a recibir? ¿O tu esperanza está en Jesús, en su presencia en tu vida, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer? Porque Él cumplirá todo lo que se ha propuesto. Vamos en oración a ponernos en sus manos para que así sea. Señor Jesús, con fe basada en la esperanza de lo que tú nos has dicho, cómo te has revelado como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías y nuestro Salvador y Redentor. Creyendo eso, apostándole nuestra vida a eso, expresamos la confianza de que tu presencia, tu ánimo, el estar complacido con nosotros, es lo que le da sentido y valor a nuestra vida. Y por eso podemos vivirla contentos de saber que estamos contigo y entusiasmados de lo que tienes para nosotros en el futuro eterno. Amén. La Escritura nos dice que cuando nosotros celebramos la comunión, la Santa Cena, anunciamos la venida de Jesús hasta que Él regrese. Cuando habla de que anunciamos la venida de Jesús es que tenemos la seguridad de que Él regresará. Él regresará y cumplirá todo lo que Él ya se ha propuesto. Es la consumación de todas las cosas. Conforme celebramos la comunión el día de hoy, les animo a que estemos pensando en esto. Voy a regresar al inalámbrico, a ver si funciona.
Y las personas que les pedí que... Por favor. Entre las cosas que estamos reacomodando por el crecimiento que estamos teniendo, en esta ocasión vamos a ofrecerles a todos jugo de uva y pan sin gluten. Entonces, todos parejos. Y nuevamente recordamos a las familias que en el puente pedimos que los jefes de familia, ya sea el papá, la mamá, sean los que decidan si los hijos ya están en madurez suficiente para entender lo que se está haciendo. La Biblia nos dice que debemos acercarnos a la mesa del Señor de manera digna. Eso no significa que ahorita no tienen ningún pecado, porque quién sabe cuántos de nosotros participaríamos. Quiere decir que quieres presentarte ante Dios con esa buena conciencia de la que hablaba Pablo, de decir, quiero vivir delante de ti, honrándote a ti, la vida que tú tienes para mí. Y si hay cosas que cambiar, que tu Espíritu Santo me lleve a cambiarlas. ¿Okay? Entonces vamos a repartir primeramente los elementos, el pan. Cuando lo hacemos, recordamos ese momento cuando Jesús instituye este sacramento, esta ordenanza. Es Él el que nos dice que lo celebremos en su nombre. Fue cuando Él se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, para conmemorar el hecho de que Dios había rescatado, había salvado y luego liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Lo hizo a través de la sangre de un cordero perfecto, inocente, que fue sacrificado para que las personas de cada uno de los hogares, no solo de los judíos, sino todo aquel que buscara refugio bajo la provisión de Dios, no sufriera la muerte del primogénito de la 10ª plaga. Cuando Jesús celebra esta Pascua con sus discípulos, al tomar el pan, Él dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Al tomar la copa, al presentársela, Él dice, esta es la copa del nuevo pacto. No que Él estuviera haciendo una nueva manera en que Dios iba a salvar, sino que en Él se cumplían todas las promesas, todos los pactos que Dios había venido haciendo desde Adán y Eva, a través del pueblo judío, en el exilio, y se cumplen ahora con Jesús. Y Él les dice que esta copa es su sangre, que será derramada para el perdón de los pecados de muchos. Y nos dice que cuando lo hagamos, no solamente recordamos lo que Él hizo, no solamente nos unimos en su nombre como su cuerpo, como hijos de Dios, sino también proclamamos que Él va a regresar. El fin no ha llegado, el fin está por venir. Y spoiler, Dios ya nos contó cómo va a acabar la cosa. ¿Ya tienes el tuyo? ¿Tomas el tuyo? Bien. Cristianos, por su fe en Jesús, como hijos de Dios, compartamos el pan y el vino, recordándole a Él y proclamando su venida.
nos das esta manera de recordar lo que tú hiciste, tu sacrificio por causa de nosotros, el derramamiento de tu sangre, el quebrantamiento de tu cuerpo, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y podamos tener esa esperanza cierta de que tú vas a cumplir toda tu obra en nuestras vidas y nos vas a llevar a experimentar la vida eterna contigo. Sea siempre honrado, glorificado, nuestro Señor, Salvador y Redentor, nuestro hermano mayor, Jesús. Amén. Damos toda la gloria a Dios por su obra, por su muerte en la cruz, para darnos vida a nosotros, y su resurrección y su promesa de que Él va a regresar, que es nuestra esperanza. Gracias al Señor por su gracia. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno
Gracias. Pueden sentarse. La seguridad que tenemos en nuestra relación con Dios no se compara a nada. La verdad, no sé cómo vivir la vida sin eso. En el puente queremos a Dios, tal como Él se ha revelado a través de la Escritura y en tu experiencia de vida. Y cualquier manera que podamos hacerlo, estamos disponibles para ti. Hay reuniones de oración, estudios de narrativa bíblica, desayunos de mujeres, reuniones de hombres también. Los jóvenes tienen sus actividades también. Hay muchas maneras en que tú puedes continuar tu crecimiento en el conocimiento, el amor y el servicio a Dios como parte de la Iglesia El Puente. Y si quieres apoyar lo que estamos haciendo con tus ofrendas, hay algunos sobres ahí en los asientos donde puedes poner tu ofrenda. No es necesario que pongas el nombre y la cantidad y todo eso, con que Dios lo sepa es suficiente. Y aquí a la salida hay una cajita donde pueden depositar ahí sus ofrendas. Por cierto, también ahí pueden dejar los vasitos de la comunión al salir. Y si prefieren hacer sus ofrendas en línea, vamos a poder ponerla. ¿No? Ok. En el sobre viene la información, si necesitan llevárselo está bien, ahí viene la información con la cual pueden hacer sus ofrendas en línea también. Como hijos de Dios, tenemos mucho en común con aquellos cristianos del primer siglo y por lo tanto la oración que Pablo hacía por los cristianos en Éfeso aplica también a nosotros y con esto nos vamos a despedir. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas y cuál es la extraordinaria de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Amén. Vamos a pasar afuera, les pedimos que mantengan su cubrebocas. Los graduados, todos por los que oramos acá, en unos momentos más en la parte de atrás vamos a tener un pastelito para cada uno de ustedes. Pueden venir a tomar el suyo, los demás, como los chinitos, los vamos a estar mirando cómo se lo comen. Pero pasemos a convivir un tiempo como hijos de Dios. All over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment. All over my life, all over my life. Yeah, yeah. Can you say that? I see the evidence. Of your goodness. All over my life. Whoa, whoa, whoa. Think about it one time, yeah. I see your promises and fulfill. They're coming to pass, Lord. You are a promise keeper. I see the evidence of your goodness.
We're getting ready to throw to something kind of special. We're singing. I see all over my life, God. All over my family, Jesus.